Hola, hola, hola a todos, amantes del salseo y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que rebosantes de energía porque hoy tenemos un tema jugoso, un bombazo que va a hacer que el corazón nos lata más rápido. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el turbulento, apasionado y misterioso mundo de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo adivinaron. Vamos a desentrañar el enigma de su relación, ese romance que nos tuvo a todos pegados a la pantalla y a las redes sociales, buscando pistas, analizando fotos y soñando con un final de cuento de hadas. Para los que son nuevos por aquí, y se sienten atraídos por el brillo de las estrellas, las intrigas de la farándula y los secretos mejor guardados de nuestros ídolos, ya saben lo que tienen que hacer. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y prepárense para recibir dosis semanales de salseo, análisis y noticias exclusivas. Prometo que no se arrepentirán. Ahora, sin más preámbulos, pongámonos manos a la obra. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con el vibrante universo de las series turcas, o para refrescar la memoria de los más fanáticos, hagamos un breve repaso de quiénes son estos dos titanes de la actuación. Demet Özdemir una actriz con una sonrisa que ilumina cualquier pantalla. Su talento, su carisma y su encanto natural la han convertido en una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía y del mundo. La hemos visto brillar en una variedad de roles, pero fue en Erkenci donde conquistó nuestros corazones con su interpretación de Sanem, una joven soñadora, alegre y llena de vida que encuentra el amor en el lugar menos esperado. Después de Erkenci, Demet continuó demostrando su versatilidad en series como Doğduğun Kaderindir, donde interpretó a Zeynep, una joven que lucha por encontrar su lugar en el mundo y que nos conmovió con su valentía y su fuerza interior. Su capacidad para transmitir emociones, su elegancia y su autenticidad la han consolidado como una figura clave en el panorama televisivo turco. Can Yaman un actor con una mirada que traspasa la pantalla y que posee un físico que ha conquistado a miles de admiradoras en todo el mundo. Su talento, su dedicación y su carisma lo han convertido en un ícono de la actuación turca. Lo conocimos en Erkenci, donde interpretó a Candivit, un fotógrafo exitoso, rebelde y con un corazón de oro que se enamora perdidamente de Sanem. Su interpretación fue aclamada por la crítica y el público, y su química con Demet Özdemir fue innegable. Después de Erkenci, Can continuó cosechando éxitos en series como Dolunay, donde interpretó a Ferit Aslan, un hombre de negocios frío y distante que descubre el amor gracias a una joven chef. Su versatilidad, su intensidad y su atractivo han hecho de él un actor muy solicitado y querido por el público. Recientemente lo hemos visto protagonizando series internacionales, consolidando su carrera a nivel global. Pero como mencioné al principio, hoy no vamos a hablar de sus papeles, aunque son sin duda dignos de admiración. Hoy vamos a sumergirnos en la chispa que surgió entre ellos fuera de las cámaras, en ese ambiente mágico y seductor que se creó durante el rodaje de Erkenci. Porque fue allí, en el set de esta exitosa serie, donde Cupido hizo de las suyas. La química entre Sanem y Can era palpable, se podía sentir a través de la pantalla. Sus miradas, sus risas, sus gestos, todo hablaba de una conexión especial. Y claro, los fans como siempre soñaban con que esa magia fuera real, con que la ficción se convirtiera en realidad. Querían que Sanem y Can en la vida real, vivieran su propio cuento de hadas. ¿Y qué pasó? Pues, como era de esperar, comenzó un torbellino de rumores, especulaciones y análisis exhaustivos de cada fotografía, cada declaración y cada interacción en redes sociales. Fotografías que alimentaban las esperanzas de los seguidores. Declaraciones ambiguas que mantenían la intriga. Entrevistas donde se les preguntaba sobre su relación, y donde sus respuestas eran cautelosas y enigmáticas. El juego estaba en marcha. La prensa rosa ávida de noticias y los fans con sus corazones palpitando, iniciaron una búsqueda implacable de pistas, de pruebas que confirmaran sus sospechas. ¿Dónde los pillaron juntos? El inicio de la leyenda. Comencemos por lo más importante: ¿dónde, cómo y cuándo fueron pillados juntos? Los medios turcos, siempre al acecho con sus cámaras listas y sus reporteros incansables, fueron testigos de varias salidas sospechosas que avivaron la llama de la especulación. Cenas románticas a la luz de las velas. La primera señal de alarma fueron las cenas románticas. Sí, cenas. A solas.
En restaurantes elegantes con ambientes íntimos y luces tenues, donde las conversaciones susurradas y las miradas cómplices eran moneda corriente. Los paparazzi, siempre al acecho, no tardaron en inmortalizar esos momentos. Las fotos, por supuesto, le dieron la vuelta al mundo en cuestión de horas. En ellas se podía ver a Demet y Hakan compartiendo una mesa, riendo juntos, disfrutando de la compañía mutua. Los medios destacaron la cercanía, la complicidad y la evidente química que emanaba de ellos. Las fotos eran la prueba definitiva de que entre ellos había algo más que una amistad. La pregunta era, ¿qué era exactamente? *** escapadas secretas a lugares de ensueño ***. Después de las cenas, llegaron las escapadas. Y no cualquier escapada, no. Eran escapadas cuidadosamente planeadas a lugares que, casualmente, eran perfectos para una escapada romántica. ¿Dónde se les vio? En ciudades europeas con encanto, en playas paradisíacas de aguas cristalinas y arena blanca, en rincones románticos que invitaban a la intimidad y al amor. Los medios, como siempre, no tardaron en divulgar la noticia y publicar fotos de sus escapadas. En ellas se les podía ver paseando por las calles tomados de la mano, disfrutando de un atardecer en la playa, compartiendo momentos especiales. Los fans enloquecidos analizaban cada detalle de las fotos, la ropa que llevaban, la forma en que se miraban, la distancia a la que estaban, la frecuencia con la que se reían. Todo era importante. Todo alimentaba la esperanza de que su amor traspasara la pantalla. *** redes sociales, un campo de batalla de indirectas y pistas ocultas ***. Y no podemos olvidar el papel crucial de las redes sociales. Instagram, Twitter, todo se convirtió en un hervidero de comentarios, especulaciones y análisis exhaustivos. Ambos actores, muy activos en redes, publicaban fotos y vídeos que, a ojos de los seguidores, parecían esconder mensajes secretos. ¿Indirectas? ¿Pistas? ¿Era todo parte de un plan orquestado? ¿Estaban jugando con nuestros sentimientos? La incertidumbre era constante. Los fans, ávidos de información, analizaban cada publicación, cada comentario, cada me gusta en busca de pistas. Se crearon cuentas dedicadas a analizar sus redes sociales, a descifrar sus mensajes ocultos, a conectar los puntos y a teorizar sobre su relación. Cada imagen era una pieza de un rompecabezas, cada vídeo, un fragmento de una historia de amor que aún no se había revelado por completo. *** el misterio de la confirmación, porque nunca lo confirmaron públicamente ***. Pero, ¿qué hacía especial esta relación? ¿Por qué nos tenía a todos tan enganchados? Pues porque a pesar de los rumores, de las fotos, de las cenas y las escapadas, Demet y Hakan nunca confirmaron públicamente su relación. Nunca. Se mantuvieron en un juego de sí y no, de ambigüedad, que mantenía la llama de la especulación encendida. ¿Y por qué no lo confirmaron? Ahí es donde entran en juego varios factores. *** la presión mediática y el precio de la fama ***. Uno de ellos es la inmensa presión mediática que enfrentan las celebridades, especialmente aquellas que están en la cima de su carrera. Demet y Hakan, en ese momento, eran dos de los actores más populares de Turquía y del mundo. Su trabajo era seguido por millones de personas, y cada uno de sus movimientos, cada una de sus declaraciones, era analizado con lupa. Cualquier relación romántica que comenzaran, sería inmediatamente sometida al escrutinio público, y eso conlleva una serie de desafíos. Quizás preferían mantener su vida privada, lejos de la atención de los medios y de las expectativas de los fans. O quizás simplemente no estaban listos para formalizar su relación ante el mundo, para asumir el compromiso de una exposición constante. *** contratos laborales y la imagen pública ***. Otro factor a tener en cuenta son los contratos laborales. Es común que los actores y actrices tengan cláusulas en sus contratos que les impiden hablar sobre su vida personal, o que les obligan a mantener una imagen específica para no perjudicar la imagen de la serie o de la marca que representan. No sabemos si este era el caso de Demet y Hakan, pero no es algo descabellado. Los productores y los estudios de televisión a menudo tienen intereses comerciales en juego, y la imagen pública de sus actores puede afectar el éxito de sus proyectos. Por lo tanto, es posible que se les haya pedido que mantuvieran una cierta discreción sobre su vida personal, o que evitaran confirmar o negar cualquier rumor sobre su relación.
Asterisco asterisco la ambigüedad como estrategia, un juego mediático premeditado, asterisco asterisco. También es posible que la ambigüedad haya sido, en parte, una estrategia premeditada para mantener el interés del público y alimentar la popularidad de Erkencicus. La incertidumbre y el misterio son ingredientes clave para el éxito de cualquier romance en la ficción, y también pueden serlo en la vida real. Al no confirmar su relación, Demet y Can mantuvieron a los fans enganchados, especulando, analizando cada detalle y soñando con un final feliz. La prensa rosa, por supuesto, se benefició enormemente de esta situación, ya que generó una constante corriente de noticias y artículos sobre la pareja. Asterisco asterisco la verdad detrás del telón, amor verdadero o estrategia de marketing, asterisco asterisco. ¿Pero qué pasó al final? ¿Fue amor verdadero? ¿O fue solo una estrategia publicitaria, un juego mediático para mantener el interés en la serie y en sus carreras? Pues, la verdad, amigos, es que nunca lo sabremos con certeza. Es imposible saber con exactitud lo que ocurre en la intimidad de dos personas, y menos aún cuando están sometidas a la presión de la fama y a la atención constante de los medios. Lo que sí podemos decir es que a pesar de la incertidumbre, la historia de Demet y Can nos regaló momentos inolvidables. Nos hizo soñar, reír, emocionarnos y creer en el amor. Nos enseñó que la química entre dos personas puede ser mágica, y que a veces, lo más importante es disfrutar del momento sin importar lo que suceda después. Asterisco asterisco después de Erkencicus el camino recorrido por Demet y Can asterisco asterisco. ¿Y qué ha sido de sus vidas amorosas después de Erkencicus? Bueno, después del éxito de la serie y de los rumores sobre su relación, cada uno tomó caminos diferentes, tanto en lo profesional como en lo personal. Asterisco asterisco Demet Özdemir, trayectoria y vida personal asterisco asterisco. Demet, después de Erkencicus, continuó consolidando su carrera como actriz, participando en otras exitosas series y demostrando su versatilidad y su talento. En cuanto a su vida personal, ha sido relacionada con varias personas, y finalmente se casó con el cantante y actor Ozan Koc, en una ceremonia de ensueño que fue ampliamente cubierta por los medios. Sin embargo, el matrimonio no duró mucho tiempo, y la pareja anunció su divorcio después de unos meses. Actualmente Demet parece estar soltera y disfrutando de su carrera, centrada en nuevos proyectos y en su crecimiento personal. Su popularidad sigue en aumento y sus fans la apoyan incondicionalmente. Asterisco asterisco Can Yaman, éxito internacional y nuevos proyectos asterisco asterisco. Can, por su parte, decidió emprender una carrera internacional, participando en proyectos en diferentes países como Italia. Ha protagonizado series y películas, demostrando su capacidad para adaptarse a diferentes culturas y mercados. Su fama ha trascendido las fronteras turcas, y su nombre es reconocido en todo el mundo. En cuanto a su vida personal, ha sido relacionado con varias mujeres, pero tampoco ha confirmado ninguna relación seria. Actualmente parece estar enfocado en su trabajo y en su crecimiento profesional, con proyectos emocionantes en el horizonte. Asterisco asterisco lo que queda, el legado de Erkencicus y la amistad asterisco asterisco. Pero lo más importante es que, fuera de lo que haya pasado entre ellos, en la ficción y fuera de ella, ambos han demostrado ser grandes profesionales y han seguido cosechando éxitos. Han demostrado su talento, su dedicación y su capacidad para superar cualquier obstáculo. Han dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento turco, y han conquistado los corazones de millones de personas en todo el mundo. Y quién sabe, quizás en el futuro nos sorprendan con alguna nueva noticia, o con alguna nueva serie juntos. Eso sí que sería un bombazo. La posibilidad de volver a verlos juntos en la pantalla, con la misma química y el mismo encanto que los caracterizó en Erkencicus, es algo que muchos fans anhelan. Aunque el tiempo ha pasado y sus vidas han tomado rumbos diferentes, el cariño y el respeto mutuo que se profesan son evidentes, y siempre habrá una chispa de esperanza de que algún día vuelvan a compartir un proyecto juntos. Asterisco asterisco en resumen, un análisis profundo del misterio asterisco asterisco. En resumen, hoy hemos recorrido la historia de Demet Özdemir y Can Yaman, desde su explosiva química en Erkencicus, pasando por los rumores, las fotos, las escapadas, las redes sociales, y llegando hasta el misterio de su relación. Hemos hablado de las cenas románticas, de los viajes secretos, de la presión mediática, de los contratos laborales, y de las incógnitas que aún quedan por resolver. Hemos analizado el impacto mediático, la presión de la fama, y la importancia de mantener la privacidad en un mundo tan expuesto.
Hemos desentrañado el enigma de por qué nunca confirmaron su relación, explorando los factores que pudieron influir en su decisión, la presión mediática, los contratos laborales, la ambigüedad como estrategia. Hemos revisado el éxito de Erkencicus y el impacto que tuvo en sus carreras y sus vidas personales. Hemos analizado el legado de la serie y la conexión especial que compartieron Demet y Can. Hemos reflexionado sobre el papel de los medios de comunicación y las redes sociales en la creación de rumores y expectativas. Y hemos especulado sobre la posibilidad de un reencuentro en el futuro, que haría las delicias de sus fans. La pregunta final, ¿qué piensas tú? Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado investigando y compartiendo esta historia con ustedes. De verdad. Me encanta sumergirme en estos mundos, analizar las historias de nuestros ídolos y compartir mis conclusiones con ustedes. Y ahora, quiero saber su opinión, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que hubo algo más entre Demet y Can? ¿Creen que hubo amor verdadero? ¿O fue todo una estrategia? ¿O una mezcla de ambas cosas? ¿Creen que son amigos? ¿Qué les gustaría que pasara en el futuro? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encantaría leer sus teorías, sus pensamientos y sus análisis. Compartamos nuestras opiniones y construyamos juntos esta apasionante historia. Despedida y llamada a la acción ***. Y para finalizar, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos, porque vienen cosas muy interesantes. Estén atentos a mis redes sociales para más noticias, curiosidades y análisis. Muchas gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.